En general las algas crecen en todas partes. Estamos respirando algas en todo el tiempo. Y más ahora en el periodo de secas están volando por todos lados. Y cuando hay condiciones de humedad y de temperatura adecuadas, y luz obviamente, crecen. Y cuando la humedad y la temperatura son muy altas, pues crecen mucho. Y en toda la zona tropical, en todo el mundo, estas algas son muy abundantes. Tan abundantes que mascaran la superficie de los monumentos o de los edificios en general. Ustedes ven todas esas manchas oscuras, ahora ya las limpiaron, pero normalmente se ven unas manchas oscuras en todos los edificios, ¿no? Esos son producto de polvo, hongos y algas. Siempre va a haber algas. Los troncos que ustedes ven por ahí con manchas verdes son líquenes o algas. Siempre, todos los troncos de los árboles están cubiertos de líquenes o algas. Así es que el que crezcan en lugares que son valiosos para la gente, pues ya crea suspicacia, ¿no? Y sí existen algunas evidencias no muy claras de que las algas sí llegan a deteriorar la piedra y otros sustratos, pero son evidencias circunstanciales, no hay todavía algo real. Uno de los puntos que se arguyen es que las algas producen ácidos orgánicos, pero la gran mayoría de las algas que crecen en ambientes subaéreos, que sea afuera del agua, son cianoprocariontes, o cianobacterias también les llaman, y estas siempre viven en condiciones alcalinas, no viven en condiciones ácidas, así que no pueden producir ácido porque inhibe su propio metabolismo. Entonces, ese es el punto de partida para nosotros. Las algas que crecen en los monumentos de las zonas tropicales húmedas, todas son afines a condiciones alcalinas. Entonces, no puede haber un desgaste de la piedra o del sustrato cuando en realidad se está produciendo materiales alcalinos, ¿no? Después de muchos años logramos demostrar que las algas no están deteriorando los monumentos, sino al contrario, los conservan. Porque van depositando carbonato de calcio, no lo están degradando. No, si ustedes quitan las algas, entonces la piedra queda expuesta. Ahora imagínense, 30, 40 grados de temperatura, 60 grados de temperatura sobre la piedra cuando el sol está fuerte, y luego viene una lluvia fuerte, todo se congela. Y las algas conservan eso. Entonces, sí es cierto que el crecimiento es tan grande, tan masivo y tan colorido que para muchos eso les parece feo, está manchado, está sucio, ¿no? Y cuando te digo colorido es rojo profundo, naranja, que cubre todo el muro, o negro, parecen manchas de chapopote. Entonces, pues sí, algunos dicen esto está feo, ¿no? Está descuidado, ¿por qué no lo limpian? Pero una de las experiencias más satisfactorias que tuvimos en nuestro trabajo en Palenque y en Bonampak y Yaxchilán, en los 3 sitios, es que cuando le dices a los turistas de qué se trata, y sobre todo les dices, es un muro vivo. Entonces, entonces está precioso. Sí. Qué bueno que lo están estudiando. Sí. Es curioso porque uno de los motivos que hacen al turismo ir a estas zonas es la sensación de estar en la selva tropical, ¿no? Mucha gente va, incluso hay paseos alrededor de los monumentos para conocer estar dentro de la selva. Y cuando les dices, eso también es la selva, entonces te cambia la perspectiva. Cambia totalmente la perspectiva de lo que está pasando y son más receptivos a esta idea de que el patrimonio cultural también tiene una parte de patrimonio natural que debemos conservar y que además no lo conocíamos. Hasta ahora no se conocía gran cosa sobre esto. Entonces, pues bueno, es una lástima que no haya posibilidad de dar un seguimiento constante a esto, pero sí es muy importante conservar ese tipo de diversidad, ¿no? Y de esta perspectiva que han estado creando de justamente que las algas también pueden ser parte de, bueno, naturalmente del ecosistema, pero también parte de estas estructuras, de estos monumentos, ¿es algo que ustedes trabajen o
traten de generar cierto entendimiento con los arqueólogos también, e historiadores. Claro, sí, la idea es esa. Yo reconozco que, por ejemplo, hay estructuras escultóricas, sobre todo, o estucos, bajorrelieves, altorrelieves, que tienen un trabajo muy fino, muy valioso desde el punto de vista estético, y que las algas lo enmascaran al cubrirlas. Pero lo importante en este caso es conservar las algas sabiendo dónde están. Si están en ese lugar y en otro sitio, yo no tendría ninguna objeción a que se limpie con métodos incluso agresivos, ¿no? Antibióticos, digamos, ¿no? Pero si no están, entonces nuestra obligación es conservarlas. Es como cuando hacen una carretera, no pueden tirar todas las plantas que están ahí, tienen que ver que las plantas estén representadas en otro lado también. Si no, trasplantarlas, ¿no? Y eventualmente las podemos resembrar en otro lado, en el campo. Eventualmente. Entonces, parte de nuestro trabajo es esa dualidad, ¿no? Entre la conservación in situ y la conservación en el laboratorio. Usted había mencionado que se tenía la perspectiva de que las bacterias podrían ser dañinas o perjudiciales para estos monumentos, pero no es el caso de estos particularmente por el tipo de metabolismo que llevan. Entonces, al ser más alcalinas, ¿cómo interactúan con la piedra, con el material? Bueno, son dos. El proceso, el concepto que engloba todo esto le llaman biodeterioro. Ajá. El biodeterioro está formado por todo organismo que deteriore. Y todo organismo es desde las bacterias hasta los humanos. Y tú te puedes imaginar cuáles son los peores deterioradores de los monumentos. Solo imagina 5,000 personas pasando por una escalera todos los días. Sí, los dejan lisitas. Ese es parte del problema. Bueno, hay cierto tipo de metabolismos que son muy complicados, que tienen que ver con el intercambio de iones entre el sustrato y el organismo. Las bacterias actúan mucho utilizando esos iones y en ese sentido sí hay degradación. Las algas no, porque tienen generalmente una cubierta de mucílago que no permite un transporte directo de estos iones. Los hongos son muy agresivos porque justamente su capacidad evolutiva de formar ácidos justamente degradan ese material. Entonces, cuando se juntan algas y hongos y forman líquenes, se crea una estructura que posibilita la degradación de la piedra, no a ritmos dramáticos, ¿no? Eso se va a ver en miles de años cuando el crecimiento de los líquenes sean muy grandes. Los que sí son agresivos son los animales. Esos excavan, hacen túneles, procuran cualquier grieta para hacer su nido, y mientras más grandes sean los animales, más fuerte es la degradación. Por ejemplo, los mamíferos que excavan en la base de los monumentos y crean túneles, las hormigas, ¿no? La hormiga no es chiquita, pero el hormiguero es inmenso. Por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, el problema de las hormigas, hormigas rojas, es un problema serio. Colonias que cubren varios metros cuadrados de extensión y pueden crear inestabilidad en la estructura, ¿no? Y finalmente los murciélagos, por ejemplo, con sus deyecciones, pues van manchando la ropa. No es fácil de limpiar eso. Son los principales deterioradores de los monumentos: murciélagos, aves, principalmente palomas, insectos y mamíferos. Esos son los fuertes. Y, por ejemplo, ¿cómo tratan con esos animales? O sea, para ciertos sitios. Existe el Consejo Nacional de Conservación del Patrimonio Nacional. Ellos están dedicados a crear métodos y sistemas para proteger. En algunos casos ponen mallas anti-aves o anti-murciélagos, o están continuamente revisando que no haya madrigueras, ese tipo de cosas. Ellos son los encargados de la conservación de los monumentos. Y ahí es donde entramos nosotros. Justamente, nosotros no trabajamos con los arqueólogos, trabajamos con los conservadores, o las conservadoras, casi todas son mujeres. Así como, por ejemplo, con ciertas plantas u hongos que
también forman parte de actividades culturales de la misma gente, ¿no? O sea, por ejemplo, por decir algo, ciertas plantas para teñidos, ciertos hongos para ciertas recetas, cosas así. No sé, también, pues, esa relación, por ejemplo, con las algas. En la República Checa no tiene acceso al mar y es el país que más proteína de origen de pez consume en toda Europa, más que Francia, que Italia, que está rodeada de mar, más que Alemania, que tiene una flota naviera pesquera altísima, y todo es pescado cultivado, criado en los estanques de los castillos medievales, y tienen la capacidad de saber cuál va a ser. Van evaluando si este año van a tener peces grandes o peces pequeños. Y todo eso está en función del manejo de las algas que conocen. Porque si hay algas, hay zooplancton, si hay zooplancton, hay peces. Entonces tienen un conocimiento muy estricto de todo lo que existe en las zonas de humedales y en las zonas de los estanques y criaderos de peces, manejando las algas. Entonces, ese es mi sueño dorado. Y aquí se conoce lo suficiente de algas para poder producir peces, eventualmente. Sequía extrema que viene en los próximos años, las algas podrían ser una solución a muchos problemas de alimentación que no se resuelven con el ganado, por ejemplo. Como métodos de consumo alternativos. Exacto. Sí. Complementos alimenticios. Muchos complementos alimenticios. Hay solo un caso de una alga que es, bueno, no es un solo género, son varios géneros, pero que son tóxicos en agua dulce. En el mar hay muchos, pero en agua dulce solo las cianoprocariontes o cianobacterias que producen cianotoxinas fuertes, microcistina, que sí son complicadas, pero eso se puede controlar el crecimiento de eso con un tratamiento adecuado del agua y con manejando los balances de nutrientes. Solo es cuestión de decidirse. Se puede hacer y eventualmente se puede detectar si existe la toxina y si no existe, entonces puede ser utilizado como componente alimenticio, como complemento alimenticio. Esa es la parte interesante. Y si existe la toxina, pues la quemamos y ya. ¿Habrá algo que vaya como pues, por esas vertientes materiales? Sí. La lista de productos derivados de algas de agua dulce, en el último recuento que hicimos para fines de docencia, era de más de 200 productos. Multiplica eso por las marcas. Sí. Están las marcas, casi todas son europeas, las canadienses, las americanas, las de China y India y demás, ¿no? Son los grandes productores de productos derivados de algas, de agua dulce. Todos son microalgas, son cultivos masivos que se producen para obtener algo. Por ejemplo, carotenos, proteínas, mucílagos, ácidos nucleicos derivados que pueden ser utilizados para cosas genéticas o vectores, ¿no? Material, como tú dices, fibroso, que puede ser utilizado para miles de cosas. Un material derivado de un grupo de algas que son las diatomeas, se utiliza para abrasivos, esos lubricantes muy finos para maquinaria de alta precisión, en fin, una diversidad, hasta para pasta de dientes. La famosa diatomita que le llaman, es no más que paredes de diatomeas, se utiliza para todo ese tipo de cosas. Es vidrio molido prácticamente, así es que y además muy puro, más puro que esto. Entonces es muy utilizado. Uno de los aspectos más utilizados de algas de agua dulce a ese nivel está relacionado con la industria alimenticia, que son todos los quelantes, todo material que se vuelve cremoso, está compuesto principalmente por algas, y el material cosmético,
hay muchos de cosmetología. La industria de cosmetología está metida con la extracción de componentes secundarios, metabolitos secundarios derivados de algas. El rojo es un pigmento muy socorrido porque el rojo que se utiliza casi todo es artificial y es o tóxico o se degrada muy rápido. Entonces, pero el rojo que proviene de las algas o de las plantas en general, ¿no? Los famosos carotenos, rojo, naranja, es súper maravilloso. Es muy estable el pigmento. Muy rígido, muy consecuente con su espectro de acción. Ajá. No se degrada tan rápidamente como el rojo que viene de las plantas vasculares. Sí. Generalmente lo sacan de la zanahoria, del betabel. Y también los rojos de animal, ¿no? Como la cochinilla, que es muy reactiva. Muy reactiva, ¿no? Y además muy cara, ¿no? Además muy cara, sí. Y en cambio estos otros se utilizan como colorantes y como complemento alimenticio, porque es un componente antioxidante muy fuerte. Bueno. No, la industria de la biotecnología derivada de microalgas es el futuro. Microalgas. Ahora vienen las de las macroalgas. Ahí está la industria pesada. Porque ahí sí producen volúmenes grandes, ¿no? Y hasta ahora no han encontrado mucho que hacer con el sargazo que llega al Caribe, pero pues ya están haciendo ladrillos con eso. Es un muy buen material, o sea... Entonces, eso va a revolucionar. Una vez que encuentren el espacio económico, la vía económica comercial, ver las algas en el microscopio es un gozo estético permanente. Siempre. Cuando ven el microscopio, ¿qué es lo que ven? Bueno, en nuestro caso vemos básicamente células. Ajá. O grupos de células. Entonces, las formas, los colores, la distribución de las células, todo eso es lo que nos hace. Cada una es una joya, ¿no? De veras. Las diatomeas cuando se ven en el microscopio de luz son extremadamente hermosas. Mira, si quieres sacar ese librito que está en Estas también son marinas y hay equivalentes en agua dulce. Ve. Los patrones le llamaríamos de ornamentación de las valvas es extremadamente rico y diverso. Y esto es microscopía de luz, esto es microscopía electrónica, de barrido. Cuando los vemos así, tenemos así realmente una gran diversidad. Existe un libro de diatomeas publicado por Round, Crawford y Mann en 1990 que ilustra los géneros de diatomeas de todo el mundo. Y la primera edición salió a la venta, lo anunciaron y a los 3 meses se había agotado prácticamente. Y todo el mundo dijo, ¿cómo que se agotó el libro de Round? Que apenas acaban de salir y no hay tantos diatomólogos en el mundo para que compren 2,000 ejemplares, ¿no? Lo habían comprado los arquitectos, con un patrón simétrico sin que genere monotonía. Ya para un arquitecto esto es una obra. Y el patrón ¿no? Tú lo ves en diferentes siempre va a ser exactamente el mismo. Y hay cosas muy notables que fueron utilizadas justamente por, mira, estos grandes volados que ahora se utilizan de concreto muy delgadito, que siguen la misma patrón de ya sea de construcción a base de celdas aisladas. ¿Sí? Porque estos que se ven aquí son hoyos. Todos estos son hoyitos. Ya. Es una coladera cada una de esas valvas. Sí, pues sí, justamente ese tipo de estructuras, o sea, como perforadas, sí es muy 2000ero, de hecho, sí. Justamente en láminas. Entonces, es ligero, es resistente, es de vidrio ese material. Digo, pues claro que los arquitectos se entusiasmaron. Y en el caso de las algas, es curioso, pero muchas de las estructuras más vistosas en cuanto a forma, con patrones geométricos, por ejemplo, de tipo estrellado o de tipo globular,
se han utilizado como elementos decorativos similares, ¿no? Entonces, hay muchas de esas cosas de ese tipo, derivados de las algas. Porque tienen estructuras como estas de espinas, proyecciones, superficies rugosas o perforadas. En fin, hay muchas variantes, miles de variantes. Y no son muchas especies, estamos hablando de menos de 200.000 especies de algas. Comparado con las formas de las plantas, bueno. Sí. Ni para cuándo los podemos comparar, ¿no? Pero sí, es todo la parte de morfología de las algas es un reto. El otro gran reto es la ultraestructura dentro de las células. Ese es otro mundo. ¿Eso qué es? Hijo, ¿cómo están las partes dentro de la célula? Ajá. O sea, imagínate, un médico conoce bien toda la distribución de músculos, del sistema esquelético, de todos los órganos, etc. Bueno, ahora se convierte eso en una unicélula. Y todo eso tenemos el equivalente. Todo lo que tiene una planta grandota, así con sus hojas, todo eso en equivalente está dentro de cada célula. Y cada una es distinta. Ese es todo un reto, encontrar cuáles son esas diferencias que nos permiten distinguir entre las grandes formas morfológicas externas. Por ejemplo, aquí tenemos un cloroplasto que tiene forma de anillo, mientras que este es un cloroplasto que es reticulado. Y nosotros conocemos solo los cloroplastos de las plantas, que son ventriculares. En las algas hay no más de como unos 50 tipos de cloroplastos. Wow. Y la forma, supongo, también hay como funciones alternativas asociadas, ¿no? Claro. Hay miles de formas. Por ejemplo, esta producción de mucílago externo. Ajá. Aquí me está diciendo que tenemos una capa. Bueno, tenemos la capa de cada célula, la capa de cada familia, y la capa de la superfamilia y la capa de la colonia. Ya estamos hablando de 3 capas, es decir, hubo al menos 3 generaciones aquí. Y esta generación externa, si tú ves, tiene una zona más densa. Eso significa que esta está recibiendo el impacto de las condiciones de sequía y mantiene la humectación interna. Así es que todo el funcionamiento tiene que ver con esta morfología que estamos viendo. En cambio, los organismos filamentosos aprovechan el flujo de corriente para la distribución del CO2, la obtención del CO2 y la obtención de nutrientes. En el tema de conservación, no es solo la conservación de los monumentos. Una de las materias que nosotros damos, que es el taller, se llama biodeterioro algal. Y es más una publicidad. ¿Realmente existe el biodeterioro? Ese es el primer problema. Bueno, ¿Y dónde está el biodeterioro? Pues no solo está en el agua, está también en los monumentos, está en la alimentación, está en todas partes. Entonces, eso es lo que queremos mostrar. Deterioro implica una actitud antropocéntrica, ¿no? Están dañando mis propiedades. Sí, tiene una connotación ahí negativa. Antropocéntrica. Pues lo que nosotros queremos mostrar es que aún en las condiciones más terribles, como son los lagos ultracontaminados, que le llaman eutróficos, que tienen una nata verde, aún ahí es preferible que haya más vida que estén completamente limpios, estériles. Estamos matando la vida. ¿Qué es más deteriorante? ¿Matar la vida o conservarla en una situación adecuada? Eso se aplica para los monumentos o para el agua o para nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el deterioro es siempre como de esos eslogans que utilizamos para vender nuestra materia. Entonces, sabemos que no hay deterioro. Y si lo hubiera, tenemos que aprender de cómo controlarlo. Esa es nuestra tarea. No acabar con todo, no limpiarlo, ¿no? El deterioro y el biodeterioro son un tema complicado, complejo,
Y yo estoy seguro que en el 90% están mal fundamentados en la bibliografía. Mira, 2000 referencias llegué a contar sobre el deterioro de las algas en los monumentos en todo el mundo. 2000. En ninguna de ellas te dice por qué. Te sugiere que, en la última frase del artículo, te sugiere que por los ácidos orgánicos se deteriora. No hay pruebas. Nosotros hicimos las pruebas y vimos que no existen esos ácidos orgánicos. Esos que dicen que pueden deteriorar, claro, sin hongos. Cuando ponemos hongos, es otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, al menos las algas no son las que causan el deterioro. Pero ya se creó el mito. Ya se creó la imagen de que las algas son las malas de la película. O al menos una de las malas, ¿no? Entonces, sí es complicado batallar contra todo eso. ¿Y qué proyectos vienen ahorita de...? Ahorita tenemos conocer las algas de este país. De veras, es nuestro imperativo. Sí, y esos perpetuos están la zona central, de Michoacán hasta Veracruz. Veracruz poquito. Fíjate, uno de los estados más largos, con más agua dulce, se conoce muy poco. Todas los estados que más se conoce, te doy 3. Michoacán, que empezó en 1940. Estado de México, porque hay 3 universidades asociadas al Estado de México. Y la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles grandes lagos de la Ciudad de México? Digo, fuera de Xochimilco, Chapultepec y Aragón. Y ahí tenemos muchísimas más algas que en el resto del país. Aguascalientes, no tenemos un solo trabajo de algas. Uno solo. No sabemos ni una alga de Aguascalientes. Sonora no es un estado chiquito y sí tiene muchas presas. No digo que tenga arroyos y ríos caudalosos como Chiapas, pero 7 especies. Solo 7 especies y fueron descritas en 1950 por un investigador americano. Chihuahua tiene 30 especies. El estado más grande del país y solo hay 30 especies, mientras que en la Ciudad de México tenemos cerca de 1200 especies. Repartidos en 3 laguitos. 3 laguitos y un estado de ese tamañito, ¿no? Sí. Tabasco tiene 200 lagos y no alcanzamos más de 400 especies. Claro, tú dices, el número, ¿quién nos dice? Pero vamos a comparar. El Reino Unido, de este tamaño. México, de este tamaño. Aquí está registrado formalmente 4,000 especies. Llevan 200 años trabajando. Aquí llevamos apenas 70 años trabajando y tenemos 4,000 especies. ¿Cuántos habrá más? Sí. Al menos el doble. Entonces, cuando yo empecé, teníamos 2 libros de algas en nuestro laboratorio. Ahora tenemos estas que son copias que solo son la 10ª parte de lo que tenemos en realidad. Estos solo son los que utilizamos de rutina, ¿no? No son la parte teórica ni las demás. Así es que podemos presumir que la biblioteca de algas en México ha aumentado, ¿no? Está de uso cotidiano para todo el mundo.